Hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Cuántos disfrutaron de la presencia de Dios? A ver, otra vez. ¿Cuántos disfrutaron de la presencia de Dios? Amén. ¿Cuántos han tenido el privilegio de conocer de Dios? Amén. ¿Cuántos disfrutan de su relación con Dios? A veces en el día uno pasa muy ocupado con varias tareas, con situaciones de trabajo, imagino que ustedes con cosas del hogar, y a veces uno desea ver ese momento tanto para poder estar en la presencia de Dios, para poder disfrutar de su relación, y eso tenemos que tenerlo como un privilegio. Hoy les vengo a hablar de un tema que Dios ha puesto en nuestros corazones, en los corazones de los líderes de la iglesia. Hemos estado hablando mucho sobre este tema. Y también es un tema que obviamente tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, con todos, ¿verdad? Ninguno se escapa, así que también va para todos. Y por supuesto tiene que ver con esas sillas vacías que muchas veces vemos, pero que también muchas veces ignoramos. El tema de hoy tiene como título: Sal de la comodidad y entra en el propósito. ¿Podemos repetir esto? Sal de la comodidad y entra en el propósito. Y este título nos hace preguntarnos, primero que todo, para reflexionar, que ahora les hacía unas preguntas al inicio, pero esta pregunta va con respecto al tema: ¿qué estamos haciendo con nuestra relación con Dios? ¿Realmente esa relación que tenemos con Dios la estamos aprovechando? ¿Está dando frutos? ¿O simplemente es una relación pasiva? Una relación que está quieta, que no mueve nada y que está secándose también muchas veces. Y a esto nos hace llamar, y vemos muchas veces que nuestra relación con Dios está en una comodidad, como dice ahí. Entramos en una comodidad en nuestra relación con Dios. Y a todos nos gusta estar cómodos, ¿verdad? Por eso les ponemos sillas acá en los cultos, por eso les cambiamos aquí la luz para que ya no les lastime la vista. Tenemos un fondo bonito también. Entonces es algo que la comodidad pues nos agrada absolutamente todos, pero muchas veces tenemos que saber que esa comodidad en la que vivimos nos puede paralizar, nos puede hacer estancarnos también y nos vuelve muchas veces perezosos, vagos. Esa comodidad nos deja en el lugar en el que estamos. Yo les puedo venir a predicar así, ¿verdad? Como estoy predicando ahorita, pero me puedo empezar a poner más cómodo y les puedo decir: hermanos, Dios los ama, ¿verdad? Espero que este mensaje les llegue, que Dios los empiece a amar, y me voy poniendo cada vez más cómodo, ¿verdad? Y llego y les digo: hermanos, Dios los ama. Espero que este mensaje les llegue, que sus corazones estén dispuestos, y ya me voy volviendo perezoso. Y lo que crea esa comodidad es que crea una indiferencia ante las personas. Ya me pongo tan cómodo que me duermo, ¿verdad? Que empiezo a completamente ignorar lo que está pasando a mi alrededor. Y miren qué bonito este versículo, y también impactante, que nos habla precisamente de esto. Proverbios 6:6 al 11. Proverbios 6:6 al 11. Ve a las hormigas, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparará en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este versículo nos compara con que tenemos que ser hormigas, ¿verdad? Hormigas trabajadoras, y no vivir en una vida de pereza, en una vida de comodidad, en una vida donde solamente estamos esperando a que algo pase, sino que trabajamos por lo que necesitamos. Y como generación nos hemos vuelto una generación que ama la comodidad, y nos encanta también estar entretenidos. Eso es algo que nos está pasando mucho. Tenemos que estar siempre entretenidos, y eso pasa mucho con el uso del celular, ¿verdad? No podemos estar
1 o 2 minutos sin hacer nada, porque ya ocupamos en qué entretenernos, a ver las historias, a ver el TikTok, y sin darnos cuenta, esa mentalidad, esa forma de ser se está traspasando a nuestra vida espiritual, a nuestra forma de vivir ante Dios. Estamos buscando solamente entretenernos, estamos buscando solamente estar en comodidad y no ir más allá ante Dios. Hay cristianos que llevan muchos años en la misma silla, en la misma rutina, en la misma oración, en la misma vida, pero no dan absolutamente ningún fruto. Solamente están calentando un lugar. Y eso es lo que no nos permite avanzar. La comodidad nos anestesia, nos duerme y crea una iglesia que no tiene vida y no tiene fruto. Tenemos que saber que si solo recibimos, pero no damos, pues estamos en una comodidad, estamos cómodos. Si Dios te pide que obedezcas y decimos, ay, mañana, si no estamos obedeciendo a Dios, estamos en comodidad también. Si no estamos importándonos por alguien más, por lo que esa persona vive, estamos en comodidad también. Yo puedo ver que la comodidad es como esa cobija que uno tiene calentita en estas mañanas tan frías, ¿verdad? Que hemos tenido, en la que uno se acurruca y que si uno se queda con esa cobija, termina, ¿verdad?, hasta las 2, 3 de la tarde ahí durmiendo por el clima y por la comodidad en la que está. Porque la comodidad nos hace creer que estamos bien cuando en realidad no estamos avanzando. Es aquello que nos mantiene ocupados, que nos mantiene que no seamos productivos, que estamos presentes pero sin impacto, ¿verdad? Sin hacer nada, sin dar lo que tenemos que dar. Y eso es porque no estamos viendo muchas veces una razón para movilizarnos. Cuando nosotros hacemos algo o queremos movernos, queremos hacer algo diferente, tenemos que tener una razón para actuar. Y esto está pasando en nuestra iglesia actualmente, que hay demasiada comodidad espiritual y nos hemos conformado con solamente estar bien nosotros, con solamente tener una buena relación nosotros con Dios, con solamente venir, con solamente llenar un espacio, pero hasta ahí. Y yo no sé cuántos de ustedes han orado últimamente y han dicho, Dios, incomódame. Dios, incomódame, haz algo diferente en mi vida, haz algo diferente en la iglesia, haz algo diferente conmigo. Porque eso es lo que se siente cuando Dios trata con uno, cuando Dios le pide hacer a uno algo, se siente una incomodidad. Cuando Dios te habla, cuando Dios te hace mover, tú sientes algo incómodo en tu vida para poder hacer ante Él. Y nosotros tenemos que empezar a actuar. Podemos repetir, debemos actuar. Debemos actuar. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que movernos? ¿Por qué tenemos que actuar? Yo prefiero quedarme así como estamos, ¿verdad? Pues todo debe tener un propósito, todo debe tener una intención, una razón, un objetivo. Y esta palabra propósito es algo que muchas veces escuchamos, que incluso yo que trabajo con jóvenes, muchas veces los jóvenes se comen la cabeza pensando, ¿cuál será mi propósito específico ante Dios? ¿Acaso debo cantar? ¿Acaso debo estar en el ministerio de líderes? ¿Acaso debo estar en el ministerio de danza, en el ministerio de Ujieres? Siempre es un caos en los jóvenes cuál es su propósito específico. Y también a veces en los adultos pasa, ¿verdad? Los adultos dicen, ¿para qué Dios me tiene aquí? ¿Para qué Dios me necesita? Y yo lo primero que le digo a los jóvenes es que no se preocupen por ese propósito específico, sino que se preocupen primero por el propósito que tenemos todos, que es tener una relación con Dios. Ese es nuestro primer propósito como hijos de Dios. Y una vez que tengas esa relación con Dios, tu propósito es amar también a otras personas. Esto lo dice en Mateo 22, 37, 39, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, este es el verdadero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esos son dos objetivos que nos da Dios, ¿verdad? Primero, amarlo a Él, tener esa relación con Él.
y después amar al prójimo como a ti mismo. Mañana van a profundizar más en amar al prójimo, así que cada día se va a poner más bueno la semana de oración. Pero ¿qué hacemos con esto que nos dice Dios? Vamos a Mateo 28:19, que dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que nos da Dios a nosotros como sus hijos, como su nación. Acá no dice en el versículo: quédense en su silla esperando a que las personas vengan. Quédense quietos, confórmense con su relación con Dios, no hable a otras personas de Dios. Dice: vayan y hagan discípulos a otras naciones. La comodidad es lo que está matando a muchos cristianos hoy en día. Y nos estamos muriendo y durmiendo porque no estamos yendo, no estamos haciendo, como dice este versículo, sino que solamente estamos en una espera pasiva. Y vivimos en una época en la que yo he escuchado pues varias excusas de esto, ¿verdad? Como: me da pena hablar de Cristo, es que no tengo tiempo, es que yo no sé qué decir, y es que no quiero incomodarme también. Son excusas que muchas veces escuchamos para no cumplir esta gran comisión a la que Dios nos ha dado. La comodidad produce cristianos que muchas veces saben de la Biblia, que escuchan de la palabra, pero que están vacíos de misión. Personas que conocen la salvación, que han aceptado la salvación, pero están estancados. Iglesias y mega iglesias que acá hay, llenas de asistentes, llenas de personas, pero que tienen un discipulado bastante pobre. Me he topado muchas de esas. Ministerios grandes, pero que no tienen frutos, que no se multiplican. Esto crea esa comodidad espiritual en la iglesia. Y el llamado de hoy es que debemos salir y buscar a esas almas, que ese sea el propósito que debemos ver y entender como iglesia, que no es solamente del pastor, no solamente de una persona, de los líderes, sino que es un propósito como iglesia. Y eso es lo que nos tiene que motivar a movilizarnos, ¿verdad? A no quedarnos sentados en nuestras sillas, a no estancarnos en nuestra relación con Dios. No vale la excusa que a veces he escuchado también decir: es que yo no soy evangelista, porque eso no existe, ¿verdad? No existe ser hijo de Dios sin compartir el evangelio. Ese es un llamado para todos y que todos debemos de tomar con la seriedad que se lo merece, porque el evangelio es un movimiento, es una misión y una obediencia ante Dios. Y hoy quiero hablarles, ¿verdad?, de un par de puntos que vamos a estar viendo de cómo vencer esa comodidad en la que estamos o en la que podemos estar cayendo. El primer punto es: la obediencia activa el propósito. La obediencia activa el propósito. Y para esto quiero contar una historia que ya muchos conocen, que es la historia de Abraham. Génesis 12:1-4 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas estas familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Aquí en este versículo Dios hace el llamado hacia Abraham y le dice: vete de tu tierra, vete de tus parientes, de tu familia. Es un llamado fuerte. Y Abraham es conocido como el padre de las naciones, ¿verdad? Y en varios versículos de la Biblia se dice que tiene una herencia más grande que el firmamento de las estrellas.
Y esto fue gracias a que Abraham hizo caso al llamado de Dios. Dios le dice a Abraham, primero, vete, ¿verdad? Ve. Y esta palabra de ir, de ver, de tomar la decisión de irnos, de tomar la decisión de hacer caso hacia Dios, de salir de la comodidad, es lo que destruye nuestra pasividad, es lo que destruye y despierta también nuestro propósito. Abraham tenía en ese momento pues una familia, tenía seguridad en su casa, estaba cómodo, seguramente tenía ya una cultura de cómo hacía las cosas, tenía una costumbre, una vida estable, pero vivía todavía sin propósito. Y él siguió el llamado de Dios por esta razón, porque veía un propósito. Y algo bonito de este versículo es que Dios le dice, ve, le da la orden antes de decirle que va a ser bendecido. Porque muchas veces en nuestras oraciones, en nuestra forma de pensar, decimos, Dios bendíceme para hacer. Pero no decimos, aquí estoy para hacer bendición para otros. Y la fe empieza cuando nosotros nos levantamos en el propósito de Dios y en obediencia a Él también. Debemos ser obedientes ante Dios para vivir en sus propósitos. Si muchas veces sentimos que no estamos haciendo las cosas adecuadamente, que no estamos haciendo las cosas con un propósito, es porque posiblemente no estamos obedeciendo de manera correcta a Dios. Muchas veces Dios puede estarnos llamando, Dios puede estarnos diciendo, ve, pero lo estamos ignorando. Muchas veces Dios nos puede decir, eres tú el que tiene que ir, pero lo ignoramos, nos hacemos oídos sordos y nos hacemos los ciegos también. Pero lo que tenemos que hacer, que es el punto número 2, es aceptar el llamado de Dios a salir. Cuando Abraham acepta salir, cuando Dios lo llama, Abraham no sabía dónde iba, pero aún así acepta ir. Y muchas veces cuando Dios nos llama a salir por esas almas que están afuera, no sabemos qué respuestas vamos a obtener, no sabemos con qué persona nos vamos a topar, pero tenemos que ir por fe y por aceptar el llamado de Dios. Ese es un ejemplo real de fe ante Dios. Movernos cuando no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y hay tantas almas diversas allá afuera que necesitan de nosotros, que tenemos que actuar por fe y no solamente conociendo todo el panorama. Si ya conociéramos con qué personas nos vamos a topar, si ya conociéramos qué nos van a decir, de ahí ni vamos, ¿verdad? Entonces nos quedamos acá. Pero esa es la fe real ante Dios. Y Dios no llamó a Abraham porque era perfecto, sino porque estaba disponible. Tenemos que tener esa disponibilidad ante Dios y ante su llamado. Dios siempre actúa de la misma manera y lo va a hacer también con nosotros. Dios llama, incomoda, mueve y usa. Eso lo podemos ver en muchos ejemplos de personajes bíblicos, ¿verdad? Que fueron utilizados de esta misma manera, igual que Abraham, como Moisés, que estaba cómodo, 40 años cuidando sus ovejas, y Dios lo sacó a liberar a todo un pueblo de Egipto, como Isaac, que dijo, heme aquí, Señor, y Dios lo envió, como los discípulos que tuvieron que dejar sus redes, dejar de ser pescadores para seguir a Jesús. En todos estos casos, Dios saca a gente de su comodidad para llevarlos al propósito de Él, para llevarlos a cumplir el expandir su palabra en las naciones. Tenemos que saber que tal vez Dios nos está pidiendo hoy que salgamos de la comodidad, del silencio, para invitar a alguien a la iglesia, de la disposición, como decía el pastor, tal vez para abrir una célula en tu casa, para poner en disposición los recursos que tienes, de servir en un ministerio, de reconciliarte con alguien, de darle la palabra a alguien que lo necesite. Tenemos que dejar de esperar estar listos, aunque ya tuvimos palabra profética de que estamos listos, ¿verdad? Pero muchas veces nos quedamos nosotros mismos diciendo, no estoy listo para ir a hablarle a alguien, no estoy listo para ir a compartir de Dios, no estoy listo para invitar a alguien. Abraham tampoco estaba listo para salir de su tierra, pero aún así
obedeció. Cuando salimos de nuestra comodidad, Dios abre puertas que estaban cerradas, que no vemos. Mientras que confías más en Él, Él más te va a respaldar. Vamos a darle permiso a Dios de utilizarnos de manera que nosotros mismos no podemos hacer. Punto número 3, tenemos que ser el medio de Dios. Aquí hay una frase bastante impactante que suena sencilla, pero que uno tiene que analizar bien. Jesús no murió en la cruz para que tú vivas cómodo, murió para que tú vivas con propósito. Vean qué importante, hermanos. Cada uno de nosotros puede ser el medio por el cual alguien conozca a Cristo. Y qué bonito que alguien conozca de Cristo a través de nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que tomar esa responsabilidad. Y conocer a Cristo no es simplemente que alguien sepa, Jesús fue crucificado en una cruz y fue una buena persona acá en la tierra. Sino que el conocer a Cristo significa, tal vez para esa persona, que pueda cambiar su vida completamente, que pueda salir del pecado en el que esté, literalmente que pueda salvar su vida, que pueda ser transformado, que pueda tener una vida en la eternidad. Así de importante es que nosotros nos veamos como ese instrumento, como ese medio para alcanzar a alguien más que lo necesita. Si Abraham se hubiera quedado cómodo, no habría existido toda la nación de Israel. Si Abraham se hubiera quedado cómodo, no hubiera sido conocido como el padre de las naciones y no hubiera tenido esa herencia. Si nosotros nos quedamos cómodos, tenemos que preguntarnos, ¿cuántas personas van a perder la oportunidad de escuchar de Jesucristo? ¿Cuántas personas allá en el mundo son engañadas con cualquier palabrería, son engañadas con cualquier ideología, son engañadas con cualquier cosa nueva que sale y se están perdiendo de escuchar la verdad de Jesús? Se están perdiendo de vivir una vida de gozo, se están perdiendo de vivir una vida plena ante Él. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad, al menos, de cruzarse con alguien que necesita escuchar de Jesús. Esa persona puede ser un familiar, un compañero de trabajo, un compañero del colegio, un vecino, un amigo. Hay personas que están esperando que nosotros seamos ese medio, que nosotros seamos obedientes ante Dios, que nosotros transmitamos la palabra, que les demos un abrazo, una invitación para conocer de Cristo. Algo que me pasaba mucho y era bonito cuando viajaba en Uber, cuando no tenía carro, me topé más de 10 Ubers que estaban deseosos por aceptar a Cristo, que estaban deseosos porque alguien les hablara de Jesús. Y todos tenían historias diferentes, ¿verdad? Algunos no conocían absolutamente nada de Jesús, otros eran ovejas apartadas, eran hijos pródigos, ¿verdad? Que estaban buscando regresar a casa. Y era muy bonito ser ese medio porque esas personas estaban dispuestas. Ni siquiera era que uno tenía que forzar la conversación. Se notaba que estaban realmente sedientas, hambrientas porque alguien les hablara de Jesús. Y hay almas allá afuera que están de ese mismo modo y que solamente están esperando que alguien les extienda el brazo para acercarlos al Padre. Así que cuando Dios nos incomode de esa manera, inviten a esa persona, háblenle, oren por él, escríbanles. No es casualidad que sintamos esa incomodidad, ¿verdad?, con personas que nos topamos en el camino, sino que es el propósito que tiene Dios como hijos para nosotros. Tenemos que tomar la responsabilidad de que lo que hacemos, la comodidad en la que muchas veces vivimos de manera espiritual, no solamente nos afecta a nosotros, sino también afecta a los demás. Afecta que podamos esparcir el evangelio a otras personas.
Y el último punto, punto número 4, es entra en el propósito. Tenemos que salir en la comodidad en la que estamos, así como lo hizo Abraham, y entrar en el propósito de aquel que proclama su nombre en las naciones. Tu bendición, tu fruto, tu impacto, tu llamado también empieza cuando nos levantamos en propósito ante Dios. Hay que quitarnos ese miedo que muchas veces tenemos, hay que quitarnos el silencio en el que muchas veces estamos, la pereza, la rutina espiritual, la comodidad que nos estanca, y entrar en el propósito de Dios. La pregunta no es si Dios tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? Porque ya vimos que nuestro propósito primero es vivir en su relación y expandir su mensaje también. Sino es si estamos dispuestos a movernos, si estamos dispuestos a actuar ante el llamado de Dios. Tenemos que recordar ese sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz. Cuando uno recuerda eso y sabe y reconoce el privilegio que Dios ha depositado en nosotros de poder acercarnos a Él, de poder conocerlo, de poder tener una reconciliación, de poder vivir con un corazón entregado, un corazón en paz, en gozo. Tenemos que desear que alguien más experimente eso también. Poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese tiene que ser un propósito en nosotros. Ya ahorita que viene el fin de año, inicio de año, todo el mundo se pone sus metas, sus propósitos. Pero póngase como meta y propósito el compartir de Dios a alguien más. El hablarle a alguien más de lo que Dios ha hecho en su vida. El valorar que tenemos el privilegio de conocerlo, de amarlo. Hoy Dios nos está llamando a dar pasos incómodos, a no esperar, a dejar las excusas atrás y a decir, cuando Él nos pregunte, ¿a quién vas a enviar? Que nosotros podamos responder, somos nosotros, Señor, envíanos. Envíanos porque estamos dispuestos, envíanos porque queremos esparcir tu mensaje, porque estamos agradecidos por lo que has hecho en la cruz, por lo que has hecho en mi vida, porque ese amor que has puesto en nosotros no puede quedarse solamente aquí, tiene que salir para alguien más. Siempre un ejemplo que se pone con eso es, imagínese que usted tiene la cura de una enfermedad. ¿Usted se quedaría con esa cura solamente para usted o la compartiría con alguien más? Así es el Evangelio de Dios. Lo hemos conocido, nos ha curado, nos ha sanado, nos ha reconfortado, nos ha perdonado, nos ha transformado, y tenemos que buscar dar esa cura a alguien más.